he sido perdonado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado, he sido perdonado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Tu palabra dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo del Señor. El Señor le ha perdonado, el Señor le ha restaurado y el Señor le ha dado una nueva oportunidad de vida. Y el Señor hoy va a hablar a su corazón. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Toda la gloria, toda la honra, el imperio, el poder sea para ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cierre los ojos ahí donde que usted está. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por las ofrendas y los diezmos, Señor. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de ser partícipes, Señor, en tu obra, sabiendo, Padre, que la monedita que vamos a dar sea, Señor, para que tu reino siga avanzando, mi Dios, que tu evangelio llegue hasta el último rincón del mundo, Señor. Cada uno dé como propuso su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Hágalo porque usted ama al Señor, ama las cosas del Señor y usted quiere ser partícipe para que el reino de Dios siga creciendo. Lo que usted va a depositar no es dinero, es amor. Es un amor porque yo sé que esa semilla va a alcanzar al perdido. Gracias, Señor, te damos. Oramos por todos los pastores, por todos los misioneros, por todos, Señor, los que están cumpliendo la gran comisión. Gracias por este tiempo, Señor. Padre, bendice a aquellos hermanos que hoy van a poder ofrendar, van a poder diezmar. Padre, que tú multipliques su mesa, su trabajo, Señor. Los que no tienen trabajo, oro para que tú seas proveyendo, Padre. Los que tienen negocios, sé tú, Señor, abriendo puertas y poniendo el favor y la gracia para que puedan ser consumidos sus productos, Señor. Y los empresarios, bendíceles, Señor, porque ellos son utilizados por ti para dar fuentes de trabajo a aquellos que no tienen, Señor. Oramos por nuestro país, para que nuestro país pueda, Señor, ir de menos a más, que venga una prosperidad tanto en la parte espiritual, en la parte emocional y en la parte económica, Señor. Gracias, Señor, te damos y te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Gloria al Señor. Le pido que tome asiento, por favor. Los representantes de cada remanente, haga que su iglesia que está en su casa se siente, abran la palabra del Señor. Amén. Amén. Sí, les pido que los que puedan, por favor, abra su pantalla para poderle ver, para poderle conocer de paso. Para los nuevos, yo les doy la bienvenida a cada uno de los que en esta mañana se han podido dar cita, los que nos están viendo por Facebook. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por unirse a su familia, a su pueblo. Y los que están en Zoom, de la misma manera. Gracias por conectarse. Gracias por ser partícipe de esta familia. Ok, vamos a seguir con el estudio de la palabra del Señor. Así que prepare su corazón. Levante su palabra, quiero verla. Levante su palabra. Gloria al Señor. Amén. Amén. Agradezco al Señor que cada vez estamos utilizando más la palabra del Señor. Cada domingo voy a tratar de hacerle abrir la palabra de Dios lo más que se pueda. Porque usted no vino a escuchar la palabra del pastor, usted vino a escuchar la palabra de Dios. La palabra que hoy vamos a dar no es mi palabra, es la palabra que fue escrita hace 1500 años
hace más de 40 autores en tiempos diferentes, pero todos con un solo objetivo, que conozcamos al Hijo de Dios, que por medio de él tengamos la salvación, la restauración y el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que mi querido hermano, hoy pues le pido que ponga mucha atención a la palabra del Señor. Estamos hablando sobre en estos tiempos Dios ha puesto en mi corazón hablarle de aquel que vino hace más de 2000 años atrás a salvar a la humanidad, de aquel que vino hace más de 2000 años a restaurar lo que se había perdido, a traer salvación, a traer restauración, a traer, mis queridos, propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y él se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, aquel que vino a cumplir un gran plan con el ser humano. Entonces, en este mes vamos a estar hablando de él, solamente de él. Yo sé que ya se acerca la Navidad, yo sé que muchos ya pusieron ya sus adornitos, sus lucecitas, está bien, pero quiero que usted entienda de quién es la luz del mundo, de quién es el pan del mundo, quién es aquel que vino a salvarle. Por eso estábamos hablando un poco sobre esa promesa que el libro de Isaías nos dio hace muchos años atrás, 750 años antes que venga Jesucristo a esta tierra. Y quiero que abramos un poco para tener bases, y quiero solamente darle un resumen de lo que de la otra semana hablamos, pidiéndoles mil disculpas porque la otra semana estuve con unas fallas en internet, pero solamente le voy a dar un resumen de lo que hablamos. Empezamos hablando sobre cuando Jesús estaba con los discípulos en la barca y Jesús comenzó a parar el mar, a quietar el mar, a parar los vientos, y los discípulos se quedaron admirados y decían: ¿quién es este hombre que aún el mar le hace caso, que aún los vientos se detienen? ¿Quién es ese hombre? Y hablamos justamente de conocerle a ese hombre que vino, y hablábamos de que el hombre que fue enviado fue Jesús, y eso estaba basado en Isaías 9:6. En Isaías 9:6, abra ahí en Isaías 9:6, porque ahí vamos a centrarnos durante quizás estos 2 tiempitos que viene ya la Navidad. Sí, sabemos que Jesús no nació en esas fechas, pero lo importante es que se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 9, capítulo 9, Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y estábamos hablando sobre de quién era ese niño que nacería. Todavía no ha nacido en ese tiempo, pero había una profecía que el profeta Isaías, el príncipe de los profetas, comenzó a anunciar quién iba a venir. Entonces, y ahí hablábamos que el nombre que apareció en esta tierra se llama Jesús. Y Jesús, el nombre Jesús significaba el Salvador, ¿sí? Esto estaba basado en Mateo capítulo 1, 20, 21. Y también se le conocía como el Cristo. ¿Qué significaba el Cristo? El Mesías, el ungido, el que tenía una tarea específica. Y esto estaba basado en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 20. Solo le estoy dando un resumen. Y también se le conocía como Jesucristo. ¿Qué significaba esto? La combinación de los dos nombres, Jesús y Cristo. Que esto significaba persona elegida por Dios para salvar a su pueblo. Sí, persona elegida por Dios para salvar a su pueblo. Y que esto estaba basado en Romanos, capítulo 3, versículo 21 y 24.
Entonces, mis queridos hermanos, eso era la profecía. Todavía no nacía, pero tenía que cumplirse esa profecía, porque si no se cumplía, todo era mentira. Pero como la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad, entonces tenía que cumplirse. Entonces, mis queridos hermanos, igual, hace 750 años, el profeta Isaías también comienza a anunciar de cómo nacería el Salvador del mundo. Esto está en Isaías 7:14. Quiero que me acompañe, por favor. Retroceda un poquito. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel quería decir Dios con nosotros. Mis queridos hermanos, el tema de esta mañana es un tema medio larguito, pero quiero que usted lo entienda. El tema de esta mañana es el plan eterno de Dios a través del nacimiento de su Hijo amado para la redención del mundo. Le repito otra vez el tema de esta mañana. El plan eterno de Dios a través del nacimiento de su Hijo amado para la redención del mundo. Entonces, el profeta Isaías ya comenzó a anunciar de cómo iba a nacer el Mesías, de cómo iba a venir el Mesías. Iba a venir por medio, dice, primero va a ser engendrado por el Espíritu Santo y segundo que iba a venir por medio de una virgen. Y también hace 700 años atrás, Miqueas, váyase a Miqueas, le doy un tiempito para que busques el libro Miqueas. Como le dije, coja un esfero, coja un lápiz o un cuaderno y coja su Biblia, que hoy usted va a aprender bastante la palabra del Señor. Cada domingo voy a tratar de hacerle leer la palabra de Dios, porque si yo le digo, leerá, no lo va a hacer, ya le conozco ya las ovejitas ya. Si no, leamos hoy día, no tenemos apuro. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2. 700 años antes que venga Jesús, dijo, pero tú, Belén, Éfrate, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días, desde la eternidad. El profeta Miqueas ya estaba hablando en dónde iba a nacer el que iba a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores. Miqueas ya estaba diciendo que iba a nacer en Belén y que el origen de que iba a nacer en Belén era desde la eternidad. No era como aquellas personas que piensan que Jesús no existía desde el principio. Jesucristo existía desde el principio, existe hoy y existirá para la eternidad, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesucristo es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, creador del cielo, del universo, de las estrellas, de los mares, de las montañas, de los árboles, de toda vegetación, creador de su vida. Entonces Jesucristo, el origen de Él es desde el principio. Él estaba creando el mundo. Él creó todas las cosas con su Padre. Y ahí estaba el Espíritu Santo también. Entonces se da cuenta, está hablando de que el que vino a esta tierra, mis queridos, Él es eterno. Él conoce el principio y el final de todas las cosas, mis queridos hermanos. Él conoce su vida
de lo que usted nació, y antes que estuviese en el vientre de su madre, Él ya le conocía a usted. Antes que usted naciese, Él ya le dio un propósito para su vida, junto con toda su familia. El anhelo del Señor es que nosotros seamos útiles en las manos de Él. Entonces, mis queridos, el profeta Miqueas, él ya comenzó a anunciar, ya sabía en dónde iba a nacer. Primero, Isaías nos dice que nacerá por una virgen. Segundo, nos dice que nacerá en Belén. ¿Se da cuenta? Entonces, mis queridos, ya esto ya era un anuncio de todo lo que iba a haber. Acuérdense que el pueblo en ese tiempo, el pueblo era rebelde. El pueblo no escuchaba la voz de Dios. El pueblo iba atrás de dioses ajenos. El pueblo no quería saber todas las maravillas que tenía Dios, pero el pueblo tenía que tener paciencia. Pero como el pueblo no tiene paciencia, como el tiempo de hoy, ¿no? El tiempo de hoy, la gente todo quiere así, rápido. La gente de hoy día no espera. Se han acostumbrado a que con un chasquido se haga todo. Se han acostumbrado a que Dios, yo digo algo y Dios tiene que obedecer. Mis queridos, Dios no nos obedece. Nosotros tenemos que obedecerle al Señor. Dios no se acomoda a las circunstancias de nuestra vida. Nosotros tenemos que acomodarnos a lo que Dios nos manda en la Biblia. ¿Sí me hago entender? Entonces, mis queridos hermanos, en ese tiempo, la gente, cuando necesitaba, se acercaba a Dios. Y cuando no necesitaba, se olvidaba de Dios. Y se iba atrás de los placeres, atrás de los dioses ajenos. Pero cuando el pueblo estaba en cautividad, el pueblo estaba esclavizado, ahí ellos otra vez regresaban donde Dios. Y eso no ha cambiado hasta el tiempo de hoy. Mis queridos, el tiempo de hoy es igual o peor que en los tiempos antiguos. Cuando la gente necesita de Dios, se acerca para que le haga el milagrito, para que Dios le sane, para que Dios le ayude quizás a rescatar a sus hijos, a rescatar el matrimonio, a rescatar cosas en la vida, que no está mal. Pero lo malo está de que la gente recibe el milagro y se va del Señor. He visto tanta gente que se ha sanado en estos tiempos, pero al final de todo sigue en el mundo, sigue en sus borracheras, sigue en sus deleites, placeres de este mundo, sigue en las cosas. Entonces la gente no le interesa a Dios, le interesa el milagro, pero no le interesa el mismísimo Dios. Entonces en esos tiempos también era así. Cuando estaban mal buscaban de Él, pero cuando estaban bien se olvidaban de Él. Entonces, mis queridos, ahí fue cuando comenzaron a anunciar de que iba a venir un Mesías, que iba a venir aquel que iba a cambiar la vida. Pero lamentablemente esa gente siempre se fijó en las cosas naturales. Ellos esperaban un libertador. En tiempos antiguos eran esclavizados de Asiria, eran esclavizados aún de Babilonia. En los tiempos más modernos, cuando estaba Jesús, eran esclavizados de Roma. Y ellos siempre esperaban a alguien que pudiera libertarles en lo natural. Pero es que Jesús quiere libertarnos en lo natural, pero antes de libertarnos en lo natural, quiere libertarnos en la parte espiritual. El hombre anda esclavizado, anda prisionero ¿de qué? De sus pecados. Anda esclavizado y sumergido en esta porquería de este mundo, en esta suciedad de este mundo. Este mundo, mis queridos, está gobernado por Satanás, el diablo, el que siempre es mentiroso desde el principio, el que siempre trae engaño, el que quiere que vivan la sociedad engañados, confundidos. Pero en medio de una oscuridad, en el tiempo de Isaías, de Miqueas, y en el tiempo de hoy, en medio de todo eso, hay una profecía que trae esperanza, que trae restauración, que la luz del mundo iba a brillar
en medio de esa oscuridad. ¿Por qué mi matrimonio está mal? Porque estoy viviendo en oscuridad. ¿Por qué los jóvenes se pierden en las drogas? Porque viven en oscuridad. ¿Por qué vivimos a veces en la vida mal? Porque vivimos en oscuridad. Y mientras no le permitamos al Señor Jesucristo que venga con la luz a iluminar nuestra vida, siempre viviremos así. Por eso qué importante de que nosotros sepamos, primero, que iba a venir el Señor. Segundo, el lugar. Mis queridos, eso en donde se cumplió. Acompáñenme, por favor. Eso se cumplió en Lucas 2, capítulo 2, versículo desde el 1 al 7. Acompáñenme, Nuevo Testamento, ahí ya se cumplió después de esos 750 años. Mire lo que dice Lucas, capítulo 2, versículo hasta el 7, ¿no? Lucas, capítulo 2, versículo 1 hasta el 7. Lucas, capítulo 2, versículo 1 hasta el 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, de Judá, de la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¡Qué tenaz! Mis queridos hermanos, María y José estaban yendo a la ciudad de Belén para ser empadronados. Y en medio de ese caminar, dice que María estaba ya encinta del Salvador del mundo. Y cuando ellos llegan allá, claro, todo el mundo estaba ahí. Posiblemente los hoteles estaban ocupados. Los hostales posiblemente estaban ocupadas. Las casas aparentemente estaban ocupadas. Quizás José y María llegaron cansados y posiblemente golpearon la puerta, pero nadie quiso abrirles posiblemente. Y el que les abrió decía: no hay posada. Posiblemente la gente de ahí poco nada les interesaba, porque no sabían lo que estaba dentro de María. Posiblemente, mis queridos hermanos, mientras ellos buscaban un lugar para descansar, no encontraron. Y en medio de todo ese cansancio, lo único que pudieron encontrar es un lugar posiblemente maloliente, un lugar donde que vivían los animales, donde que posiblemente estaba todo sucio, un lugar que no era digno para que nazca un niño, aún si no fuese el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero posiblemente la gente, escuche, como la gente no le vio que eran príncipes, como María y José no eran gente de clase, ¿sí? No andaban con su chaqueta, su corbata, no tenían servidores, posiblemente no había alguien que anunciaba su llegada, no les hacían ni caso. Pero qué tremenda cosa. Se perdieron algo bien grande que iban a hacer. Mientras María golpeaba la puerta, o José golpeaba la puerta, nadie les abría.
y se fueron a ese lugar, a un establo. En ese lugar donde que no era digno de nacer un niño. Pero sin embargo, en medio de todo eso, mis queridos, comienza a ver algo sobrenatural, de que cuando Jesús nace, el cosmos se detiene, las estrellas alumbran, los ángeles se paran y comienzan a adorar al Rey de Reyes, Señor de señores. La gente que estaba ahí se perdió la gran oportunidad de abrir las puertas al Creador, al Salvador del mundo. Esa gente se quedó sin el Señor. Pero miren lo que es la vida. Jesús nace en un lugar que estaba todo sucio, todo maloliente, pero con la llegada de Él, quizás esa suciedad, ese olor se fue, porque la santidad del Señor había estado ahí. La luz del Señor había resplandecido. Es que no importaba en dónde iba a nacer el Señor. No importaba. Lo importante es que tenía que nacer. Al final de todo, Jesús es el Señor. Mis queridos, en medio de todas las cosas que estaban viviendo, el Señor estaba trayendo esperanza. El Señor Jesús es el que trae esperanza a un pueblo que está desamparado, a un pueblo que no tiene futuro, a un pueblo que está esclavizado. El Salvador del mundo había nacido en Belén, profetizado hace 700 años atrás por el profeta Miqueas, 750 años por el profeta Isaías. Y había nacido ya. La gente no se dio cuenta. La gente le había rechazado. Desde el nacimiento le había rechazado. Pero no importaba eso. Porque Jesús tenía una misión como el Cristo, escogido para salvar al mundo. ¿Por quién? Por su Padre. El mundo estaba perdido, como el tiempo de hoy. El mundo está perdido sin Dios. Los matrimonios están acabados sin el Señor. Los hijos están destruidos sin el Señor. Nuestra vida está destruida sin el Señor. El Señor lo que quiere en estos tiempos, mis queridos hermanos, es que le demos esa oportunidad a que Él nazca. ¿En dónde? No en un pesebre, que nazca en nuestros corazones. Mucha gente en estos tiempos pone sus adornos. No digo que está mal. Que pone su nacimiento, que pone su arbolito, pone sus luces, pone todo. Pero no abre el corazón al Rey de Reyes, Señor de señores. ¿De qué me sirve adornar mi casa con bombillos, con luces, con todo, cuando yo no le permito que el Señor nazca en mi corazón? El Señor quiere nacer en su corazón. Dice que el Señor nace en Belén, el corazón del pueblo. Y el Señor quiere nacer en Belén, pero en ese Belén de su corazón. Si su corazón posiblemente está como ese establo, lleno de suciedad, maloliente, el Señor, al nacer en el corazón del hombre, transforma todo eso. Al nacer en el corazón del hombre, hace que ese olor del pecado cambie y sea un olor fragante, porque con la sangre derramada, que ya vamos a ver, es la que nos limpia todo pecado. El que nació hace más de 2000 años atrás no era un hombre común y corriente.
Es un ser santo, un ser sin defecto, un ser sin mancha. Él es el que vino al salvar nuestras vidas. Y si usted no conoce en esta mañana de Jesús, le invito a que conozca de Él. No se quede solamente con el milagro, quédese con el hacedor de milagros, mis queridos hermanos. Quédese con eso. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente vino a nacer en su corazón, el Señor también vino a morir por usted y por mí. Si Jesús no hubiera muerto y no hubiera resucitado, no estuviéramos hablando de Él. Fuera como esos hombres, como Buda, como Confucio, fueran como esos hombres comunes y corrientes, que tenían un poco de sabiduría, pero al final ellos murieron y siguen en la tumba. Jesús vino a esta tierra, nació, murió, pero resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Dios Padre, intercediendo por usted y por mí, orando al Padre para que su vida cambie, para que le dé esa oportunidad de vida. Nosotros como seres humanos, si no permitimos que Cristo nazca en nuestra vida, no va a pasar absolutamente nada, mis queridos. Primero, moriremos y seremos enviados al infierno, pero por desobedientes. Segundo, nuestra vida morirá sin propósito. Hemos nacido en esta tierra, pero lo mismo da haber nacido, porque sin historia nos hemos de ir de este mundo por no estar con el Señor. Tercero, hemos de nacer dolidos, porque este mundo sí nos golpea. Hay personas que nos han traicionado, hay personas que nos han decepcionado, pero si yo no le permito al creador del mundo que nazca en mi corazón, siempre moriré resentido, amargado. No tendré ilusiones, mis queridos. Moriré posiblemente como aquellas personas, como dice, ¿no? Ese dicho. Flaco, ojeroso y sin ilusiones. Posiblemente moramos así. El Señor lo que quiere es darnos un propósito. El Señor quiere que le permitamos nacer en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea cambiada. Si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Escuche, mi amado hermano, mi amado amigo, usted quiere algo nuevo en su vida. La plata no lo va a hacer, la casa no le va a transformar, su carro no le va a cambiar. El que va a transformar su vida, el que va a cambiar su matrimonio, el que va a cambiar la historia, el rumbo de su vida, es Jesús. Posiblemente usted diga, pastor, pero yo estoy como ese establo, estoy sumergido en el pecado, el alcoholismo no me deja, el adulterio no me deja, las drogas no me dejan, ¿qué hago? Permítale nacer a Jesús en su corazón. Solo Jesús puede cambiar su vida. Solo Jesús es el que vino hace más de 2000 años a cambiar la historia de este mundo. Porque el Hijo de Dios no vino a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de Él. Mis queridos hermanos, si Jesús no está en nuestras vidas, en vano es todo lo que nosotros construyamos. Edifiquemos nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús. Edifiquemos nuestra vida en aquel que nos da fortaleza, esperanza y propósito. No edifique su vida sin Dios. Escúcheme, mi amado hermano. Si usted camina su vida sin Dios, hoy usted puede estar bien, pero mañana su vida se caerá.
en pedazos. Hoy usted va a estar riendo, pero sin Dios mañana usted va a estar derramando lágrimas y posiblemente lágrimas con sangre. Mi querido, hoy puedo disfrutar de los placeres del mundo. Me voy a la discoteca, me drogo, me chumo, me tomo, no pasa nada para chucha vida que tengo. Hoy disfruto de todo, pero el día que yo muera, estaré sufriendo en la eternidad. Porque la paga del pecado, ¿qué dice? Es la muerte. La paga del pecado nos trae muerte. Por eso el Señor nació en estos tiempos. El pecado destruye matrimonios. El pecado destruye a la gente. El pecado hace que mi vida no tenga valor. El pecado hace que mi vida no pueda salir adelante. Que todos los días esté más metido en el hoyo. Ese pecado que consumió hace años y años sigue vigente hoy. El pecado hace que esta sociedad sea más cruel, más dura. Pero más la dávida de Dios, más la obra de Dios, más el amor de Dios hizo que cambie todo esto. Solo el amor del Señor, solo la obra redentora de Dios puede cambiar la historia del ser humano. Por eso qué importante que conozcamos al Señor. Cristo no es religión. Cristo es salvación. No es que usted conoce la palabra, porque muchos piensan que leer la palabra de Dios es cambiarse de religión. El leer la palabra de Dios es cambiar un nuevo estilo de vida. La palabra de Dios nos transforma, nos limpia, nos libera. Por eso qué importante que estemos leyendo la palabra de Dios, conociendo al creador del mundo, al salvador del mundo, al guiador de este mundo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conózcale al Padre como su creador, conózcale al Hijo como su salvador, conózcale al Espíritu Santo como su guiador de la vida. Por eso qué importante que entendamos, mis queridos hermanos, que podamos entender el plan de Dios a través de su Hijo amado para la redención del ser humano. ¿De qué me sirve tener todo en la vida? ¿De qué me sirve conquistar todo en la vida cuando voy a perder mi alma? ¿De qué me sirve mi carro? Uy, ya le puse motor nuevo, pastor, vea cómo corre. 250 kilómetros, pastor. Con ese motor es una máquina. ¿De qué me sirve tener una casa? Uy, pastor, mi casa 3 pisos de repente. Techo, ¿cómo se llama ese techo? Ese techo que... cielo raso, pastor, vea. Cielo raso. Focos, usted entra, aplaudo y se prende la luz. ¡Wow! ¡Qué casa! Pero ¿de qué me sirve tener todo cuando no tengo a Dios en mi vida? ¿De qué me sirve? ¿Se da cuenta? Entonces, por eso, qué importante decir al Señor, Señor, nace en mi corazón en esta Navidad, que el mejor regalo que usted pueda recibir no es el pavo, porque ya algunos ya están ya planificando ya. A ver, en esta Navidad voy a hacerle un regalo a mi ahijado Juanchito. Voy a darle un juguete, un Power Ranger le voy a dar, pastor. Uy, ay, ay. Verá, pastor, estamos planificando en la casa. Vamos a matar un pavo, pastor. 2 años le he criado a mi pavo, ya está gordo ya. Y verá, le voy a matar. Listo. Relleno le voy a hacer el pavito. Le voy a poner arroz, papas, cuy, un poco de pollo adentro del pavo. Al fin, todo se va a la barriga. Relleno, verá, pastor. Uy, ay, ay. Y ese es el regalito de Navidad, mis queridos.
El mejor regalo que el ser humano puede tener en la vida es a Cristo Jesús, el Hijo de Dios en nuestra vida. Ese es el mejor regalo, porque sé que en esta Navidad ya todos planifican, pero todos también se frustran. Todos dicen, ay, pastor, no tengo para comprarle un regalo en esta Navidad. ¿Y quién ha dicho que esta Navidad es de regalos? Nos fijamos tanto en las cosas materiales, pero no nos fijamos en lo que de veras es el mejor regalo que uno puede recibir, a Cristo. Si tiene a Cristo, no le falta nada. Pero si no le tiene a Cristo, todo lo que tenga le falta. ¿Se da cuenta? Entonces, Cristo en nuestra vida, que nazca primero aquí en mi corazón, que eso sea el objetivo de nuestra vida. Segundo, una vez que sepamos que Jesús nazca en mi corazón, aceptándole como el Señor y Salvador del mundo. Miren lo que dicen Romanos, vámonos a Romanos 10. Romanos 10:9. Miren lo que dice. Lo tenemos, Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Cómo obtengo la salvación? ¿Cómo le permito al Señor nacer en mi corazón? Primero, confesando con mi boca que el único que me puede salvar se llama Jesús. Segundo, arrepentirme de mis pecados y alejarme de los pecados. Porque no es que yo digo, Señor, perdóname, y salgo de la iglesia y sigo pecando. Porque eso es lo que nos enseña la iglesia tradicional. Entro el domingo, me golpeo el pecho, hago un par de oraciones y salgo de ahí y no ha pasado nada, hermano. Sigo igual, como entré, salí. Se trata de que si yo confieso que Jesús es el Señor y confieso mis pecados, quiere decir que yo tengo que alejarme de ese pecado que me está llevando al infierno, que está destruyendo. Tercero, que yo crea en la obra redentora. ¿De quién? De Cristo. ¿De qué se trata la obra redentora de Cristo? De que Él vino, de que Él murió, sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Al creer que Jesucristo pagó un alto precio por mí, el aceptar que Él tomó mi lugar, me hace digno de Él. Pero mucha gente no cree en eso. Mucha gente no cree en el sacrificio del Señor. No cree que Él vino a morir en la cruz. Antiguamente, para que el pueblo sea perdonado los pecados, sea limpiado de los pecados, solo se mataba un cordero y esa sangre que se derramaba solo cubría los pecados antiguamente, con un animal normal, un cordero. Pero cuando Jesús vino acá, Él vino también como un cordero, sin mancha, sin pecado. Pero Él no quiere cubrir sus pecados, Él quiere limpiar sus pecados. Antiguamente se sacrificaba una y otra vez los corderos. El Señor Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre. El pecado que usted tenía, yo tenía, Él se lo llevó en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros somos dignos de ser hijos del Señor. ¿Cómo le permito nacer en mi corazón al Señor? Cuando le doy esa oportunidad de confesar que Él es Jesús, que Él es el Señor, confesar mis pecados y de creer
de que Dios le levantó entre los muertos, la resurrección de Cristo, la obra del Señor. Una vez que usted le acepte al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, una vez que usted entienda del hombre que vino hace más de 2000 años, no es un hombre común y corriente, sino que Él es el que dio la vida por usted, mire lo que el Señor le permite ser. Juan, capítulo 1, 12. Juan, capítulo 1, versículo 12, 13. Mire lo que dice la palabra. Cuando usted decide que Jesús nazca en su corazón. Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, que dice, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Cuando usted se arrepiente, cuando usted le reconoce al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, su único Señor. Aquí no entra santos, ni papas, ni vírgenes, ni hombres. Solo Jesús, como su único Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted le reconoce a Jesús como su único Señor, dejando todos los dioses ajenos, los dioses que no tienen nada que ver, creados por los hombres, usted pasa a ser un hijo de Dios. Mire, antes de conocerle al Señor, todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero cuando usted le recibe al Hijo de Dios como su Señor y su Salvador, pasa a ser hijo de Dios. Y no por la voluntad de un hombre, ni de carne, sino por la voluntad de Dios. Y ahora usted pasa a ser parte del pueblo del Señor, como hijo del Señor. Y ahí yo puedo decirle a usted confiadamente, hermano. Ahora entiende por qué es que yo le digo a usted hermano. Muchos se enojan, ¿no? No, a mí no me diga hermano. Rafael me llamo de repente. No, mis queridos, somos hermanos. No importa que yo sea flaco, que usted sea Rambo, no importa, no importa. Somos engendrados por el Señor, comprados con la preciosa sangre de Dios. Usted es mi hermano, yo soy su hermano. Somos hijos de Dios. Y cuando nosotros le permitimos al Señor que trabaje en nuestra vida, nuestro entorno va a cambiar. ¿Cómo salgo del alcoholismo? Jesús naciendo en el corazón. ¿Cómo puedo levantar mi matrimonio? Jesús en su corazón. Wow. ¿Cómo puedo alcanzar mis sueños, mis propósitos? Jesús en el corazón. No hay más. No hay más. Solo Jesús. Por el tiempo, mis queridos hermanos, nos vamos a quedar ahí. Pero ¿qué quiero dejarle en esta mañana? Quiero dejarle en esta mañana de que Jesús nació en Belén. Jesús quiere nacer en sus corazones. Jesús nació en un establo que no era de nada agradable, era sucio. Jesús quiere limpiar sus pecados, quiere perdonar sus pecados. En una noche oscura, con el nacimiento de Jesús, todo se hizo claro. Si usted le permite nacer en esta mañana al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, Él va a iluminar su vida. Él va a iluminar su vida. Él le va a traer claridad a su vida y propósito a su vida. Qué importante que el Hijo de Dios nazca en nuestros corazones. Mes de diciembre.
Mucha gente en estos tiempos busca regalos. Busque a Jesús. No le digo que no regale, escúcheme bien. No le estoy diciendo, vea, no regale juguetitos, no regale esto, regálelos. Al fin de todo, mis queridos. Pero el mejor regalo que usted puede darle a un amigo es a Jesús en su corazón. ¿Qué le parece si en este mes, iglesia cristiana, iglesia de Cristo, qué le parece que si en este tiempo, si usted quiere regalar algo a alguien, sí, regálele quizás una fundita de víveres, quizás un juguetito, unos caramelos, pero regálele esa oportunidad de recibir al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Preséntele a Jesús. Compre folletitos. En medio de esa fundita, ponga el folleto. Ahí. En el juguete que va a regalar, ponga un folletito, una palabra de Dios. En el pavo que le va a cocinar, métale el folleto. No le ponga ahí, no. Ahí no le ponga en el pavito, no le ponga ese folleto. Pero en el lazo, póngale en el lacito. Sí, si no vaya a ser que se coma con todo papel. Me comí la palabra, pastor, dice. No, sí. Pero ponga ahí un mensaje que pueda darles esperanza en estos tiempos a las personas que tanto necesitan de Cristo. Iglesia, hagamos la gran comisión. Permitamos que otras personas también conozcan al Rey del mundo, al Salvador, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Hagamos la gran comisión en estos tiempos. ¿De acuerdo? Oremos, mis queridos hermanos. Amado Dios, te damos las gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre, gracias porque tú hiciste, Señor, posible que tu plan eterno a través del nacimiento de tu Hijo amado traiga redención a esta tierra. Hay muchas familias que se están destruyendo, muchos matrimonios que se están acabando, hijos que se están perdiendo en las drogas, en la desobediencia. Señor, permítenos, Padre, permítenos, Señor, nacer, mi Dios, contigo y que tú nazcas en nuestro corazón. Perdona nuestros pecados. Ahí donde que usted está, dígale al Señor, perdona mis pecados. Perdona, Señor, la frialdad que tengo. Perdóname, Señor, por no haberte permitido caminar conmigo durante todos estos años. Y por eso, Señor, mi desgracia. Por eso, Señor, hoy, antes que me des, dígale, antes que me des cualquier cosa, quiero que me des la oportunidad de que tú entres en mi corazón. Pueda ser mi Señor, mi Salvador. Que tú puedas, Señor, escribir mi nombre en el libro de la vida. Dígale. Y que mi vida sea conforme a lo que tú quieres que yo sea en esta mañana. Permíteme caminar todos los días de mi vida, hasta el último día de mi vida contigo. Que mi familia te pueda conocer. Que yo pueda ser salvo y mi familia también pueda ser salva. Gracias, Señor, te doy. Descansamos en tu presencia. Hoy en esta mañana te aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Sé, Señor, mi Dios, de cada uno de nosotros hasta el último día. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Padre, que tú puedas nacer en nuestras vidas y empezar algo nuevo, Señor. El Dios que tenemos es un Dios de segundas y terceras y cuartas oportunidades. El Señor no quiere que usted se destruya. El Señor no quiere que usted se acabe. El Señor quiere que usted tenga un propósito en la vida mientras usted vive en esta tierra. Permítale al Señor que Él dirija su vida, que Él dirija su matrimonio, que Él dirija a sus hijos, que Él dirija sus negocios,
que Él dirija su vida entera, que Él sea el Señor en todo y en todos. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Toda la gloria. Amada iglesia, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y que el Señor tenga mucho amor, mucha misericordia por usted. Que la gracia del Señor Jesús, que el amor de Dios, que la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con Facebook, Dios les bendiga, Dios les guarde. Un fuerte abrazo con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Y con Zoom nos quedamos un ratito para despedirnos. Déjenme